terapéuticamente, conocí varias técnicas que estaban orientadas al trabajo del inconsciente. Comencé a tener noción del trabajo del famoso psiquiatra Wilhelm Reich. No sé si alguien de acá lo conoce, ¿lo ha escuchado? Algunos, muy bien. El trabajo del doctor Wilhelm Reich comenzó a desenvolverse en el siglo pasado, aproximadamente en los años 50, donde él comienza a plantear los orígenes de lo que serían los trastornos psicosomáticos. Esto es, toda emoción se registra en una zona del cuerpo, que es la parte, que es el sustento del abordaje de las terapias que van al inconsciente. El doctor Wilhelm Reich nos dice de que el inconsciente no solamente está acá en la cabeza, sino que el inconsciente también está en los músculos, está en los órganos del cuerpo, porque hay emociones que quedan registradas en algunas zonas específicas del cuerpo de los músculos, dependiendo la emoción. La experiencia de Wilhelm Reich es maravillosa porque él, siendo uno de los discípulos más brillantes de Freud, ¿no? Probablemente Wilhelm Reich es uno de los genios de la psiquiatría del siglo pasado, pero lamentablemente fueron tan geniales sus aportes que él fue difamado y todas sus obras fueron quemadas y suspendidas por la FDA en Estados Unidos, fue procesado y murió en la cárcel, ¿no? Es un doctor muy polémico, el doctor, por eso no sabemos mucho de él. Solo quien comienza a profundizarse en las técnicas terapéuticas comienza a encontrar todas las teorías. En principio, el doctor Reich comienza a sugerir, a través de la observación del psicoanálisis con los pacientes neuróticos, que los pacientes neuróticos que no mejoraban tenían patrones típicos compartidos. Esto es tensiones musculares a nivel facial, tensiones tan rígidas que no permitía que circule la emoción en el rostro, ¿no? Él describía que las personas con rasgos netamente neuróticos tenían dificultad para expresar y para sentir emociones, y por lo tanto esto se reflejaba en una inexpresividad facial. Les costaba entregarse a una risa, a una carcajada, a unas emociones intensas. Y a través de esto él comienza a descubrir, gracias a sus investigaciones, comienza a descubrir que hay corazas musculares somatizadas en distintos músculos del cuerpo, alrededor de los ojos, alrededor de la boca, cada una de ellas con cargas emocionales distintas, cargas de rabia, cargas de llanto reprimido, deseo sexual reprimido, capacidad de querer hacer cosas, actuar, obrar con las manos reprimidas. Entonces, el doctor Wilhelm Reich crea una propia técnica terapéutica basada en un masaje que pretende disolver todas estas tensiones, ¿no? Luego, él comienza a profundizarse y hace estudios comparativos etológicos con distintas especies de la naturaleza, y comienza a observar y comienza a decir que muchos de los problemas psicológicos pudieran tener causa sexual, ¿no? Eso es un aporte que fue el germen de la revolución sexual europea en los años 60, 68. Y se enfatiza este enfoque solamente de Reich como si fuera toda la obra. En realidad la obra de Reich es muy profunda, es muy compleja, pero muchos autores solamente reducen a Reich al aspecto sexual. Una de las cosas que sostiene es sobre la capacidad orgásmica, ¿no? Que cuando la persona siente, y les digo esto como una visión un poquito amplia de desmitificar, ¿no? Y él sostiene que cuando la persona siente un orgasmo plenamente, la onda energética placentera va a afectar, o debiera de afectar, todos los músculos del cuerpo plenamente, y a raíz de eso pudiera haber un equilibrio interno, una armonía interior. Si los músculos estuvieran bloqueados en varios niveles del cuerpo, la persona simplemente
genitaliza la sexualidad. Y esa genitalización de la sexualidad sería la causa de perversiones sexuales, de pornografías y conductas inadecuadas, insanas, ¿no? Eso fue más o menos, y ese aspecto de Wilhelm Reich es rescatado por otros a futuro, otros terapeutas, ¿no? Y de otras técnicas terapéuticas también. Por ejemplo, la técnica de renacimiento va a adoptar varios preceptos de las ideas del Dr. Reich para decir que nosotros somos energía y que nuestra energía es en sí una chispa divina, una chispa de la energía universal. Y esa energía universal presente en nosotros tiene tendencia a expandirse y a contraerse armónicamente. Y eso es lo que debiera acontecer en un equilibrio sano, una expansión y una contracción natural de energía. Si los músculos estuvieran tensos, bloqueados, ese proceso de expansión y contracción no se va a dar. Y la persona entraría en conductas obsesivas, compulsivas, neuróticas, ¿no? O conflictuadas simplemente. Entonces, el concepto de este tipo de terapias que están relacionadas al inconsciente tienen mucho que ver con la energía en sí, la capacidad de que nosotros tenemos de sentir energía. Es nuestra capacidad de sentir vida, es la capacidad de expresar nuestras emociones, es nuestra capacidad de expresar nuestros potenciales, ¿no? Nuestros potenciales vitales. Esta base del Dr. Wilhelm Reich a mí me llevó a profundizar en dos áreas determinadas. El renacimiento, que es la técnica que les voy a comenzar a hablar, y la técnica de yoga terapia. Vamos a comenzar entonces con el renacimiento. El renacimiento es una técnica creada por el teólogo Leonard Orr, a quien tuve el gusto de conocer en el Brasil, en un seminario que participé en el año 2011. Es una técnica que él descubre de una manera accidental cuando comienza a quedarse en un sauna más del tiempo previsto. Leonard Orr es una persona muy creativa y muy curiosa. Y en una sauna en donde él estaba en los años 70, decía no quedarse más de 30 minutos y el desafiante se queda más de ese tiempo y comienza a sentir como su respiración se agita y una vez agitado comienza a vivenciar imágenes que son perinatales alrededor de su nacimiento. Comienza a vivenciar su nacimiento y él dice, oh, ¿qué pasa acá? No puede ser. Y desafiante como es él y curioso, va una siguiente vez y replica la experiencia y nuevamente, llegado a un determinado momento, él comienza a ver imágenes de su nacimiento y se queda pasmado de él poder enterarse de cosas de las cuales no tenía ningún tipo de conciencia. Y de pronto, él comienza a experimentar en una tina y en su casa. Y no solamente así, sino que comienza a sugerir a sus amigos y personas íntimas que repliquen la experiencia con los mismos resultados. Llegando a un momento determinado, el agua caliente va a activar memorias perinatales alrededor del nacimiento, si es que éstas hubieran sido impactantes. Entonces él descubre que de una manera natural habría un medio, un mecanismo para poder accesar a los registros más primitivos del cerebro humano. Y a poder accesar no solamente a lo relacionado al nacimiento, sino a lo propiamente relacionado a la gestación. Entonces, él, después de vivenciar esta experiencia y sentir que realmente había nacido, decide llamar esta técnica de rebirthing o renacimiento, cuya base es la respiración conectada consciente. Aquí está Leonard. Leonard dice,
El renacimiento es una técnica de sanación espiritual basada en la respiración conectada consciente. Es una respiración especial. Él la descubrió en el año 74 de una manera accidental y sugiere de que a través de la respiración podemos llegar a estados de semitrance consciente. Esto es, vivenciar registros de memorias somatizadas en el cuerpo desde épocas inmemorables, ¿no?, de la conciencia, incluso algunas imágenes de nuestra vida infantil que nos hubieran afectado. Yo les voy a contar acá, chiquitito, mi experiencia. Yo cuando conocí el Renacimiento ya tenía 6 años, sí, 6 años enseñando yoga casi todos los días. Practicaba y manejaba mi respiración, y cuando llegó la hora de hacer renacimiento en agua, yo dije, pero si yo controlo mi respiración bien, ¿no? He hecho mucho entrenamiento en respiración, esto no es para mí gran cosa. Me voy y entré a la tina con un ganchito en la nariz, respirando por un snorkel, que es como se hace la técnica en el agua. En mi ropa de baño me puse en posición fetal en la tina y comencé a respirar, ¿no? Y como yo controlaba mi respiración, estaba segura de que eso no iba a hacer mayor impacto. Cuando después de cierto tiempo comienzo a sentir que comienzan dentro de mi cerebro a emerger como si fuera, gráficamente, como si fueran fuegos artificiales, ¿no? Y yo dije, ¿qué es esto? Y lo primero que hago es sacarme el snorkel. Para esto estaba en el Brasil, era portugués, y a veces en estados de trance como que no es lo más ideal hablar otro idioma, ¿no? Porque a veces uno te cuesta un poquito traducir algunas palabritas rutinarias, ¿no? Y me dice, ¿qué sientes? Y lo que le dije era lo que sentía. Siento miedo de perder el control, ¿no? Y ella me dijo, tú controlas tu vida, controlas demasiado tu vida y tienes miedo de perder ese control. Ese es un miedo que tienes. Vuelve, sumérgete. Y dicho y hecho, ¿no? Ganchito en la nariz, el snorkel, de nuevo abajo. Respiro, respiro, respiro. Perdí la noción de tiempo, no sé cuánto tiempo estaba. Y de pronto, ¡fua!, un emerger de cosas que yo no sabía que pudieran estar en mi mente. Yo lo podía graficar, fuegos artificiales en el cielo. Y ¡fua!, de nuevo, ¿no? Que nada, que despacito. ¡Fua!, sacarme el snorkel, prácticamente aventarlo, sacarme el gancho y me dice, ¿qué pasó? Siento que me muero, le digo, ¿no? Me siento que me muero, que no puedo respirar. Pero me dice, estás respirando, probablemente casi te has muerto en tu momento de nacimiento y estás reviviendo esas escenas. Y yo le digo, sí, y yo me acordaba que mi parto, me contaba mi mamá cuando yo era niña o adolescente, que mi parto había sido un parto difícil, pero yo no sabía cuánto. Entonces, de nuevo, respiré tranquilo. Me dice, tienes que atravesar esos registros, me dice, esos registros te limitan, tienes que atravesarlos, no puedes quedarte acá. Yo, valiente como soy, de nuevo el ganchito, el snorkel, vamos, manos a la obra, adentro, una vez más. Comienzo a respirar y montones de imágenes en la mente, ¿no? Sensación de que me voy a morir, agitación, aquella angustia, ¿no? Una angustia brava. Por eso se dice que la técnica de revivir en agua es para valientes, ¿no? Es fregada, no es fácil. Pero igual, vamos al fondo, yo no voy a quedarme acá, ya vine hasta acá, vamos al fondo a lo que haya, ¿no? Y de nuevo, y le digo, ya, siento que está cambiando mi mente, no sé, estoy en otra cosa, no sé qué pasa. Me dice, suelta, suelta. Hay cosas, hay eventos que no sueltas, que los tienes muy aferrados a ti. Suelta, abre mano, abre mano. Finalmente, mi renacimiento duró algo de 2 horas y media, ¿no? Pero en mi mente cronológica no duró más de 40 minutos, porque hay una alteración del tiempo. Cuando salí, simplemente
ya ellos calcularon de que yo ya había acabado mi renacimiento por mi forma de respirar. Y cuando salí, estaba la colchoneta a mi lado, salí, me cubrieron, no descansa. Igual que un bebé cuando nace y se va a su camita, ¿no? A descansar después que ya fue recibido, entonces se va a su camita. Y fue esa experiencia, yo descansé ahí un ratito y como había sido tanto tiempo, ya no había nadie a mi alrededor, me estaban dejando descansar nada más. Y cuando yo me levanto y ya me estaba yendo para las habitaciones del local donde estábamos, y era un local donde estaban las tinas en medio de los árboles, ¿no? Un local muy especial, como ideal para hacer ese tipo de terapia. Lo primero que hago es levantarme y ver a mi alrededor, y la sensación que tuve era como si yo viera la primera vez el mundo, ¿no? Todos los árboles que estaban alrededor brillaban excepcionalmente. Mi audición estaba súper sensible, súper pulida, ¿no? Podía captar los sonidos de los pajaritos de varias áreas más allá, y sentía el corazón desbordante de amor. Sentía que mi corazón latía hasta... Si yo hubiera tenido algún aparato, un rayos Kirlian, algo así, para a evaluar mi respiración, yo hubiera sentido de que estaba más o menos expandiéndose a este nivel. Y cerca de ahí había una señora ya anciana, con la quien yo no me llevaba muy bien, porque era una señora que le gustaba mucho andar en chismes, hablar de las demás personas de una manera un poco negativa, y yo mantenía siempre un poquito de alejamiento de esta señora. Y de pronto sentía tanto amor que voy y la acerco y me la abrazo, ¿no? Y le doy un abrazo muy fuerte, muy sentido, y cuando la suelto, los ojos de ella estaban llenos de lágrimas, porque la energía que yo tenía era tan grande, pienso, de que ella fue capaz de penetrar profundamente el ser de ella y emocionarla a ese punto, ¿no? Entonces, la experiencia que les narro es la experiencia con Rebirthing en agua. Para mí fue un antes y después en mi vida. Antes de eso, yo no expresaba mis sentimientos así nomás, y menos en portugués, porque decía que no era la lengua para expresar mis sentimientos eran en español. Pero a partir de eso, no sentí más inhibición de sentir lo que yo siento. Por más de que lo que yo sienta pueda no gustarle a las demás personas o pueda ser inadecuado, eso me tiene sin cuidado, porque de alguna manera la experiencia con renacimiento me hizo concentrarme en que la energía que uno tiene, si es una energía interna y de amor, es siempre positiva, ¿no? Si no es agradable o no, es porque se encuentra con resistencias racionales de otras personas, pero la energía espontánea y de amor es siempre positiva. Pero cuanto más espontáneo y purificado esté una persona, también puede activar más las resistencias de los otros y generar sensaciones de incomodidad. Cuando la persona está muy trabada, muy bloqueada, muchas veces se agudizan las resistencias y esos bloqueos cuando están en contacto de personas muy positivas, que eso fue parte también que nos enseñó después Leonard Orr, el creador de esta técnica. Vamos, una más. ¿En qué se basa la técnica del renacimiento? Es una respiración conectada y consciente, aunada de un pensamiento creativo. Cuando respiramos de una manera conectada y consciente, se permite liberar la capacidad de respirar libremente. Y no solamente la capacidad de respirar, porque nuestra capacidad de respirar es nuestra capacidad de vivir. Nosotros vivimos tal como respiramos. Es otro de los principios del renacimiento. Si tú casi no respiras, tú casi no vives, ¿no? Vivimos tal como respiramos. Si tú respiras plenamente, tú vives plenamente. Cuanto más profundamente respiras, más profundamente tú liberas tus potenciales internos. Más en sintonía estás con tus potenciales internos. Y estos potenciales internos no son solamente físicos, sino son también espirituales, emocionales y mentales. Ya que además de aire, y principalmente el aire que respiramos es poco en relación a la capacidad de energía que nosotros respiramos. Llámese energía
a lo que los hindús llamarían prana o éter, que es una cualidad que está dentro de la naturaleza, pero que normalmente no entramos en contacto con ella. Es una energía muy sutil que alimenta el cuerpo. La respiración, en última instancia, es un vehículo de energía. En última instancia, la respiración es el vehículo primordial de la energía. Es la primera fuente de energía que tenemos, es a través de la respiración y después del sol, de los alimentos, en menor grado. ¿Seguimos? ¿Por qué respiración conectada y consciente? Porque une la inhalación con la exhalación de tal forma que no haya pausas. Esta forma de respirar relaja y posibilita que comiencen a surgir memorias del pasado, pudiendo llegar al nacimiento, incluso a la vida en el vientre materno. Consciente porque habitualmente uno respira sin tener noción de que lo estamos haciendo, ¿no? La respiración del rebirthing consiste en enfocarse en la inspiración. Inspirar, traer la vida adentro mío, inspirar, ¿no? Es la parte más importante de la respiración del rebirthing, es la inspiración. A través de este proceso yo permito que la energía penetre mis células, penetre mi cuerpo y alimente mi ser. Y la expiración es una expiración suave. La expiración va a darse, pero nosotros tenemos que hacer un énfasis en inspirar, porque muchas veces no enfatizamos la inspiración y sí la expiración, ¿no? Cuando nosotros inspiramos, permitimos recibir la energía y con esto permitimos recibir todas las bendiciones y todo lo bueno del universo para dentro de nosotros. Cuando expiramos, permitimos soltar. Personas deprimidas casi no inspiran. Es más, casi no respiran, pero casi no inspiran. Persona que siente que no merece, casi no inspira. No se siente con fuerza para coger para adentro suyo, ¿no? La energía. Entonces, a través de la técnica de renacimiento, basada en la respiración, se materializa cómo la persona se relaciona con la vida, porque la respiración es vida, es energía, y cómo se relaciona con la energía. ¿Cómo me relaciono con la vida? ¿Acepto la vida dentro de mí? ¿Me permito inspirar? ¿O acepto poquito y mi respiración es un sorbo chiquito? Podemos hacerlo, un pequeño ejemplito ahorita, como yo inspiro, solamente para hacer una conciencia. Nos damos una inspiración profunda y autoobservamos si podemos absorber un sorbo grande de energía o un poquitito, y nos vamos a dar cuenta cómo va mi capacidad para recibir energía. Vamos, hacemos una inspiración profunda. Siento bloqueos. ¿Cómo estoy respirando? Es mi manera como yo estoy relacionándome con la energía, ¿no? Venimos a la vida con una inspiración y la dejamos con una expiración. Todo nuestro proceso de vida es un proceso energético. Entonces, como bien les había dicho antes que algunas emociones no integradas, algunos eventos podían somatizarse en determinados músculos del cuerpo, ¿cuáles son esos músculos más frecuentes de somatizar tensiones? Probablemente sean los músculos torácicos, que van a limitar la inspiración profunda. Todos rechazos afectivos se guardan en la zona del tórax para proteger el corazón. Y esto nos limita a que no respiremos plenamente. Esto es uno de los músculos principales, la zona del esternón, pero hay otros músculos según los eventos de cada uno.
Entonces, estas tensiones que estuvieran muscularizadas van a crear una resistencia a la energía. Cuando yo respiro a través de esta respiración del rebirthing, pueden haber músculos que se resisten a expandirse y que por el contrario se contraen. Y nosotros decimos, ¿y esto qué tiene que ver con la sanación espiritual? Porque inconscientemente nuestros músculos que estuvieran rígidos y con resistencias nos mandan un mensaje de contracción. Nos mandan un mensaje de que la energía por ahí no fluye porque está el músculo contraído. Y eso quiere decir de que una parte de mí no está viviendo, no está integrándose a la energía. Esa contracción muscular nos hace que nuestro circuito energético, si pudiéramos diseñarlo a través de una luz recorriendo todo nuestro cuerpo, ese circuito energético no incluye los músculos que tienen tensiones somatizadas. Esas tensiones somatizadas van a ser como una isla que no van a permitir que el resto de la energía las penetre. Cuando hacemos la respiración del renacimiento, la energía activada por la respiración va a comenzar a fluir y si encuentra estas somatizaciones va a intentar atravesarlas. No sé si me están captando o estoy hablando muy difícil. Sí, excelente. Entonces, va a intentar atravesar estos bloqueos musculares. Si estos bloqueos tuvieran mucha carga emocional, pueden acontecer varias cosas. Puede acontecer que yo sienta y vivencie algunas imágenes asociadas a la creación de ese bloqueo. Los eventos que permitieron a ese bloqueo somatizarse pueden aparecer como imágenes en mi conciencia o las emociones asociadas a ese bloqueo, si fueron angustia, si fue miedo, si fue tristeza, la que fuera, las voy a vivenciar energéticamente. Si ese bloqueo tuviera mucha carga emocional de dolor, vamos a sentir ese dolor, lo vamos a revivir. Si ese bloqueo yo no quise sentirlo y tomé inconscientemente la decisión de no vivirlo y no sentirlo y estuviera como lo hubiera yo anestesiado y continuaba a vivir como si nada hubiera pasado, voy a vivenciar como anestesia y sentir que ese músculo se me adormece por completo, ¿no? O otras personas pueden sentir adormecimiento, hormigueo, tintileo, como si la energía estuviera recurriendo. Otros, como en alguna vez en mi caso, también sentía como si tuviera unas piedras de Sacsayhuamán en los brazos y en las piernas. Yo dije, ¿qué es esto? Yo no tengo cuerpo, tengo unas piedras, unas rocas. Sentía mi cuerpo todo como unas rocas. ¿Qué quiere decir? Energía acumulada en esas zonas del cuerpo. Cuando hacemos la sesión de renacimiento, sabemos que las energías se comienzan a disolver, pero nadie sabe, ni ustedes, ni el renacedor, qué cosa puede tener uno en la psiquis. Esa es una gran sorpresa. No tenemos idea, ¿no? Pero de alguna manera, la base de esta técnica es de que existe una inteligencia inconsciente que nos va a decir, avanza o detente. Y es una inteligencia que nos marca como una agenda, profundiza y el cuerpo va a seguir respirando. Y cuando siente que hay algo que no está preparado todavía para procesar, memorias, registros de memorias somatizadas en los músculos que no está la persona preparada para somatizar, simplemente la respiración va a cambiar. Y va a decir, hasta aquí nomás, hasta aquí todo bien. Es un proceso de nuestra propia energía divina, energía universal, que sabe regularse. Hay una autorregulación inteligente en nuestras células, que afirma, como lo dijimos, respiramos tal como vivimos. La respiración refleja nuestros pensamientos y actitudes para con nosotros mismos, con los demás y con la vida.
Podemos conocer mucho acerca del inconsciente de una persona en base solamente a observar su respiración, especialmente cómo se sitúa en relación a la vida y la muerte o cómo se relaciona con ellas. ¿No? Uno, como les decía, una persona depresiva casi no respira, ¿no? Porque inconscientemente ella tomó la decisión, inconscientemente, de no vivir. Entonces, ¿para qué voy a respirar? Si respirar es vivir, entonces, no vivo, no respiro, ¿no? Esa es una manera de acercarse a la muerte. Pero en el fondo no es el deseo de muerte, sino que de repente es más que nada el que las situaciones en las que vive no le satisfacen, no le dan alegrías, ¿no? Entonces, el deseo de muerte es una manera inconsciente de volver al útero donde era todo felicidad. Eso también lo afirma Leonard Orr, ¿no? Deseamos, en el fondo, cuando queremos morir, en el fondo lo que queremos es regresar al útero, donde estábamos protegidos, amados, calientitos, nada nos faltaba. ¿No? Es una añoranza de útero. Entonces el renacimiento es un trabajo de apertura a la vida. A través de este tipo de respiración, nosotros permitimos que nuestro cuerpo se aperture y se abra a la vida. ¿Por qué? Porque permitimos disolver las tensiones que estaban somatizadas en el cuerpo. Creo que hay una más. Además, es un proceso de maestría. Aprendemos a dominar diferentes áreas de nuestra vida. La manera como nos relacionamos con nosotros mismos marca la pauta de cómo nos vamos a relacionar con los demás. ¿No? Como nos relacionamos con nosotros mismos, resumiendo eso, es cómo nos vamos a relacionar con la vida, con las demás personas, incluso también con el dinero, ¿no? Como una extensión de todo lo que nos rodea, con el tiempo, etc. No sé si hay algo más. Todo en la vida es relaciones, afirma Leonard Orr. La relación que se tiene consigo mismo califica todas las relaciones que establecemos en la vida. Si yo no me permito inspirar, vivir, difícilmente voy a permitir a otras personas que vivan y que respiren. Si yo no me permito acceder a mis potenciales, difícilmente voy a ser feliz si veo una persona explotando sus potenciales, ¿no? Así como yo me permito a los demás. Si yo me permito ser plena, una persona plena, voy a permitir que los demás sean personas plenas también, ¿no? Así como yo me permito, voy a permitir a todos los demás. Los mismos derechos que yo me permito, voy a permitírselos al resto. El trauma del nacimiento. Rebirthing, ¿por qué? Esta es una parte importante. La parte de renacimiento, ¿por qué Leonard Orr dice por qué rebirthing? ¿Por qué renacimiento? Porque a partir probablemente de los años 30, que los partos son hospitalizados, los partos son traumáticos. ¿Por qué? Porque son partos mecanicistas en los cuales se tiene una idea muy masculina del parto, ¿no? La idea femenina es más delicada, pero desde que se hospitalizan los partos, comienzan a tener las generaciones más problemas psicológicos, por la propia frieza de la acogida, ¿no? Desde el tiempo que no se respeta el tiempo del nacimiento del bebé, hasta la frieza con la que se acoge, los guantes, las luces. Este es un nacimiento hospitalar, ¿no? Dentro de un establecimiento donde se privilegia la higiene al bienestar del bebé, ¿no? Y este sería un nacimiento en agua donde se privilegia el bienestar del bebé, ¿no? Y obviamente no se descuida la higiene, pero no se privilegia tampoco la sepsis, ¿no? Sino se recibe de una manera natural, con unas manos sin guantes,
y permitiendo que el niño de un medio líquido como es la placenta pase a otro medio líquido que es una tina de agua calientita. Mientras acá el cambio es más brusco, de un medio líquido a un medio seco, y probablemente esa criatura todavía está durmiendo anestesiada y no sabe que nació, ¿no? En ese momento, cuando se violenta y no se respeta los tiempos de la criatura, comienza a crearse un registro inconsciente en la criatura de que no es respetado. Es uno de los primeros registros, cuaderno en blanco. Si yo hago un borrón en un cuaderno en blanco, va a afectar el resto de las cosas que yo escriba. Y probablemente esto haga que esa persona sienta desconfianza de los demás, al sentirse que no fue respetado y que sienta que no es respetado también. Y peor aún si la criatura es tratada con frieza, golpeada, con un palmotazo. No sé si en la otra hay algo al respecto. El trauma de nacimiento es traumático. O sea, el nacimiento muchas veces para una criatura es traumático porque es un cambio importante de un estado tranquilo a un estado diferente. Si es recibido con agresividad, con violencia obstétrica, esta criatura va a sufrir y va a registrar en lo profundo de su psiquis emociones de hostilidad. Frederick Le Boyer, ustedes pueden buscar algunos libros. Lamentablemente aquí en el Perú no hay libros ni de Leonard Orr ni de Frederick Le Boyer, no he visto, y de Wilhelm Reich muy pocos, pero ustedes pueden bajar libros por la internet. El doctor Le Boyer, que todavía vive, escribe Partos sin violencia, y es uno de los que respaldó al creador del Renacimiento, e incluso se hizo renacer se hizo también su propio rebirthing, ¿no? Para limpiar sus traumas de nacimiento. Todo lo que ocurre en el nacimiento marca profundamente la vida de la persona futuro. Está todavía adaptándose a respirar por los pulmones, por las fosas nasales. Todavía está respirando por el cordón umbilical. Lo que se pide en el Renacimiento es que se respete el momento en que el bebé quiere nacer, que se le ayude, que se le acoja con cariño, ni bien que nace pueda ser cargado, darle una cancioncita, llevarlo donde su mamá y que todos lo abracen, le den una bienvenida, y a los minutitos que deja el cordón de latir, recién cortárselo, para que el proceso de nacimiento pueda ser un proceso natural y el bebé pueda sentir de que su respiración individual de él es una respiración natural, no obligada. Si se le corta rápido al bebé el cordón umbilical, él se va a ver obligado a respirar, como por necesidad. Entonces su primera respiración va a estar relacionada de que la respiración es doloroso, o que la vida es dolorosa, o que la respiración es mi último recurso para vivir. No voy a disfrutar mi respiración. Es mi último recurso. Voy a mi respiración para no morirme. Y se queda una asociación que va a conflictuar la vida en futuro. No sé si hay otras más. En Rebirthing en Agua se liberan los traumas a través, que son los traumas desde la concepción, los traumas prenatales y perinatales. Y se libera la capacidad respiratoria también. Generalmente Rebirthing en Agua se hace a la sexta, séptima sesión de Rebirthing en seco. ¿Por qué? Porque hay mucha carga emocional que puede emerger. Entonces, en las sesiones de Rebirthing se hace el Rebirthing en seco para liberarlo de la vida consciente, de cuando yo era chiquito, que no sé qué, ¿no? Las cosas de mi 1 o 2 añitos por ahí. Y luego, cuando ya esos aminoros fueron procesadas, vamos al agua, porque ahí ya no hay más cosas que ver, ya se libera lo consciente, y recién podemos ir a la caja de más allá, ¿no? A la caja negra, que tiene que ver con mis primeras memorias. Ya lo hablé esto al comienzo.
la respiración tiene relación con la emoción. Sí, esto ya lo hablé, creo que pasó, ¿no? ¿Por qué purifica, limpia y purifica el rebirthing? Esto es interesante porque el 60-70% de nuestro proceso de limpieza, de purificación y eliminación de toxinas se hace a través de la respiración. Solo 30-40% se elimina por sudor, orina, heces. Cuanto mejor, más amplia sea nuestra capacidad de respirar, más sanos estaremos a nivel emocional, espiritual. ¿Por qué es importante esta técnica a mí como psicóloga? Porque muchas veces hay resistencias internas que la persona no se acuerda o no quiere conversar. Yo he atendido muchas personas que no me han hablado absolutamente nada de sus vidas y han ido a la sesión de renacimiento y han procesado una cantidad de información tremenda. No necesitaron hablar nada ni contar el suceso doloroso. Él se limpió a través de la sesión sin que la persona detallase qué fue lo que pasó en su vida y se va limpiando. Yo generalmente después de la sesión, durante la sesión voy anotando algunos patrones que veo, algunos rasgos, material, información de su inconsciente, y al finalizar les digo, yo por tu respiración he evidenciado de que has vivido tales y cuales cosas, ¿no? Al parecer son estas cosas que se han purificado ahora. Pero no es necesariamente conversar. Hay muchas personas que han sufrido traumas fuertes, incluso sexuales, que no quisieran volver a contarlos o les da vergüenza, ¿no? Contarlos, pero quieren liberarse y usan esta técnica para purificarse de esos eventos, ¿no? Y se sienten más aliviadas, más reconfortadas. Cuando se elimina estas memorias a través de la respiración, la persona siente que algo, un peso salió de su inconsciente y se siente más liviana, se siente que realmente sanó. Cada sesión nos va a permitir sanar varias cosas hasta que de pronto la persona siente que ya está bien de paz con la vida, porque lo pesado ya lo sacó, ¿no? La persona realmente se siente más liviana. Yo creo que hay una más. Proceso de purificación espiritual, para que tengan una noción, lo más próximo es 3 días, aunque hay algunos seminarios que son intensivos, como el que yo he participado, pero si uno vive en ciudad, lo máximo de cerca que puede ser es 3 días, lo ideal es cada 15 días o cada mes. Se necesita total honestidad consigo mismo y sus sentimientos, mucha honestidad emocional. En realidad honestidad en todo, ¿no? Creo que ya fue. Los síntomas físicos para su idea: hormigueo en las zonas donde se están liberando memorias, adormecimientos en las mismas zonas donde se están liberando memorias, dolor, algunas veces tetanía también. Tetanía es cuando las personas colocan los dedos así, duros, rígidos, ¿no? Físicos, a nivel psicológico pueden haber imágenes o podemos tener también la sensación de vivir sentimientos que están guardados en el inconsciente. Guardados en el inconsciente quiere decir que no han sido integrados a nuestra experiencia y que desde ese espacio donde están guardados nos sabotean de alguna manera y nos limitan. ¿Quiénes pueden practicar? Todos, excepto las personas con insuficiencia cardíaca congestiva, bypass, aneurisma, cáncer, pulmones, problemas en los pulmones como edema, enfisema, cáncer. Cuidado con epilepsia, con disritmia, embarazo avanzado, hipertensión arterial, con cuidado, ¿no? Yo cuando veo una de estas personas les pido una evaluación médica, que vayan al médico y que digan, el médico mismo le diga si es que puede hacer esta técnica o no. Y solamente con la autorización yo puedo hacer a ese tipo de personas. Solamente para terminar, el rebirthing es una de las técnicas que va profundo. También la yoga terapia es una de las técnicas que va profundo.
Yo solamente lo voy a mencionar porque yo creo que ya estamos con la hora. La yogaterapia también es una técnica que va profundo y que limpia memorias somatizadas, haciéndolo de una manera delicada. La yogaterapia, como yo la planteo, está inspirada en la antigimnasia y en la bioenergética suave de la doctora Eva Reich. Y es una técnica que también trabaja la respiración para liberar tensiones, pero es un trabajo más sutil, graduativo y consciente, ¿no? Porque uno mide hasta qué punto puedo liberar una tensión con una posición de yoga. Es una técnica también alternativa. A mí me ayudó muchísimo la yogaterapia. Después de varios años de haber trabajado con yogaterapia, pude ya no tener prácticamente bloqueos musculares, que es así como yo sentía. Ya fui a la caja negra a través del renacimiento. Yogaterapia también es una técnica muy suave, no es el yoga, no está orientado a que la persona haga los ejercicios de yoga, está orientada más bien a que la persona libere tensiones que la posición de yoga va a activar, que es diferente, ¿no? Unas posiciones de yoga generalmente liberan, que son específicas y son seleccionadas, las posturas de yoga que trabajan en yogaterapia van a activar ciertos músculos del cuerpo y la información de estos músculos va a poder ser eliminada a través de la respiración, ¿no? Entonces, yogaterapia es un trabajo que tiene que ver más que nada con la respiración. Esto es lo que yo tengo para compartirles, espero que les haya gustado. ¿Algunas preguntitas? De 15 días, lo que dijiste, pero no he entendido muy bien porque también mencionaste el dry rebirthing, el seco a seco, ¿no? Y después en el agua, las sesiones, cómo están distribuidos, qué es normal que uno necesita, cuántas veces. Muy bien, muy buena pregunta. Cada uno de nosotros tiene memorias y la cantidad de memorias no las sabemos a ciencia cierta. ¿Cuánto tenemos para purificar? La idea es, según Leonard Orr, él sugiere que con 10 sesiones de renacimiento una persona puede liberarse bastante de lo que tuviera. Algunas personas han requerido más de 10 sesiones que yo haya acompañado, otras menos. Cada inconsciente es diferente. Pero el promedio sugiere que 10 es un número. Como les digo, personas han hecho un cambio sustancial de sus vidas con menos sesiones. Y se sugiere que se comience a hacer el rebirthing en seco, porque a través de la respiración en seco, que se hace en una colchoneta en el piso y abrigados con una mantita, la persona va a poder trabajar todo lo que estuviera guardado en su vida terrestre, digamos, desde que nació, los eventos infantiles o los últimos eventos que pudieran estar causándole una incomodidad. Esta técnica se recomienda hacer lo más próximo. Por ejemplo, si fuera un sábado, lo más próximo tendría que ser domingo, lunes, un miércoles, ¿no? Ese es el intervalo más próximo que sería. Pero se puede hacer cada semana, cada 15 días o incluso cada mes. No habría problema. Y después de haber hecho unas 6, 7 sesiones y viendo de que ya no tiene más material para liberar, y la misma persona va a decir, siento que ya no tengo cosas, me siento bien, hacemos las sesiones en agua y vemos qué es lo que hay ahí. De repente en una sesión en agua basta, de repente es necesaria 2 o 3. Vamos viendo. La misma persona va a saber qué es lo que necesita y cómo se siente. O también se puede ir, digamos, como primera experiencia, ir de frente al agua. No, porque el agua es muy traumático, es muy fuerte, ¿no? Entonces se recomienda ir gradualmente. Entonces se recomienda ir primero a las últimas cosas que han habido, hasta que ya no haya nada, hasta que sientas que realmente estás bien y armonizado en tierra, vamos al agua. No, al principio Leonard hacía en agua, pero después dijo mejor hagamos gradualmente, llegamos a un trabajo más graduativo, más armonizado. Cuando yo conocí el rebirthing, lo conocí en el centro de vida
Madre Clarice en el Brasil, donde yo trabajaba, y todo el equipo estaba haciendo la formación de rebirthing, porque se decía que la técnica de rebirthing era capaz de curar todas las enfermedades que existían y quitar todos los dolores que existían. Yo entré con mucha reticencia, yo soy paramédica, hasta ese entonces era paramédica, todavía no había terminado psicología, y tenía mucha reticencia, pero la experiencia posterior me ha demostrado de que muchos dolores se liberan. ¿Qué es un dolor? Es un exceso de energía concentrada en un músculo, según los chinos, la visión china. Y si nosotros armonizamos la energía, liberamos ese dolor, esa energía la liberamos. Es interesante cómo se pueden liberar los dolores a través, y obviamente la fibromialgia tiene una causa emocional, ¿no? Entonces va también. Lo ideal cuando hay problemas un poco más complejos, lo ideal es hacerlos en ambientes sumamente naturales, ¿no? Y especiales. Hacer rebirthing en la ciudad es diferente que hacer rebirthing en el campo, ¿no? Donde hay muchos más iones negativos que nos van a cargar de energía.